Hola amigos, nuevamente juntos como cada 15 días para analizar cada uno de los capítulos de este libro. Ser en el hacer. Factor y recurso humano, personalidad e identidad laboral. Una perspectiva desde la intervención convergente en la organización del trabajo. Hoy toca analizar un capítulo breve, el capítulo 12, que nos habla del cambio, el tema del cambio en las organizaciones y en general. El capítulo lleva por título Cambio, conciencia de cambio y disponibilidad heurística necesaria. Es decir, una disponibilidad creativa frente a la situación de cambio. Vamos a empezar leyendo algunos párrafos de este capítulo y relacionándolo con un modelo teórico interesante que analiza las etapas del cambio frente a una situación, por ejemplo, en este caso, aplicada al trabajo. Todo cambio implica una disponibilidad previa para aceptar ese cambio. Primero suele haber una actitud de rechazo frente al cambio, cuando ese cambio no es producto de una decisión personal, no es producto de un diagnóstico personal y luego una propuesta, por ejemplo, de cambio a nivel personal, grupal, organizacional, sino cuando las circunstancias del cambio vienen dadas de manera externa al sujeto. Leemos allí, como ustedes pueden observar, que el tema de la facilitación grupal y las resistencias ante los cambios es una cuestión de suma importancia en el proceso de motivación. Aquí queremos insertar el interesante aporte que hizo Norcross en relación con las etapas de disponibilidad para enfrentar y llevar a cabo un cambio. Norcross nos propone una serie de etapas que se darían en líneas generales de manera secuencial, pero no siempre de la misma manera. Seguimos leyendo. Los niveles de concientización de un problema y la necesidad de cambio pueden validarse solo retrospectivamente. Es decir, a partir de la aparición de un conflicto laboral vivido como tal por un sujeto. Un problema lo es para alguien en tanto signifique la instalación de un conflicto que deba y quiera resolver. Norcross y colaboradores establecieron 6 niveles de conciencia en relación a la necesidad de efectuar y mantener cambios, en una investigación de varios años ligada al contexto de estrategias y técnicas psicoterapéuticas, pero que nosotros lo vamos a aplicar a otros ámbitos de la vida cotidiana y especialmente al laboral para diagnosticar los estadios en que puede hallarse un grupo de trabajo dentro de una organización al momento de intervenir en un proceso de aprendizaje y cambio. Norcross propone entonces 6 etapas, que son etapas sucesivas. La primera es la etapa de precontemplación, la de contemplación, la de preparación, la de acción, la de mantenimiento y la de terminación. Vamos a ver rápidamente cada una de estas etapas. Fíjense, allí pueden acompañarme en la lectura de cada una de estas etapas. La primera es la etapa que podríamos llamar una etapa resistencial, que es el primer estadio, que es la que Norcross llama precontemplación, es decir, el sujeto está en una situación determinada por razones que pueden ser de la decisión de la planificación de una organización, puede ser la decisión de un responsable de área, puede ser una situación externa al grupo, etcétera. Se produce de manera no prevista un cambio, una propuesta de cambio, o por razones de fuerza mayor, o simplemente por una decisión
que intenta modificar, por ejemplo, un proceso de trabajo, incorporación de tecnología nueva, etcétera, etcétera. Frente a eso, el sujeto, por ejemplo, que integra, podría ser un análisis centrado en un sujeto o en un grupo de trabajo. Frente a eso, Norcross habla de una primera etapa, un primer estadio que llama de precontemplación. En esta etapa de precontemplación es donde el grupo padece de síntomas de rutina, conflictos, incoherencias operativas, malestar, etcétera, que cabalgan entre la sintonía grupal, comodidad, y la distonía grupal, incomodidad. Estos conflictos pueden ser tomados por el mismo grupo como rasgo de su carácter, entrecomillado, y ser vividos como naturales. Es el síndrome del pez que no sabe que vive en el agua. Es decir, acá hay una primera situación en donde frente a eso hay un escape frente a la situación de cambio, puede haber una negación frente a la situación de cambio. Recordemos que en el análisis de capítulos anteriores hablábamos también en función del estilo de personalidad de cada sujeto, que teníamos ante el cambio la posibilidad, o ante la pérdida o cambio de estilo de liderazgo, por ejemplo, el sujeto que resistía ese cambio, el sujeto que lo aprobaba y el indiferente. En este caso estamos analizando en general la situación grupal frente a una propuesta de cambio o frente a una situación de cambio imprevista. Entonces, hay una resistencia a abandonar lo que se llama la zona de confort. Es una ironía, una paradoja, pero sí, hay una zona de confort en un sentido, no necesariamente que esa zona de confort sea positiva para el sujeto, pero si el sujeto conoce, es un acostumbramiento, es el famoso tema de, mira, acá las cosas siempre se hicieron así, para mal o para bien, no cambiemos. Cambiar implica modificar patrones de conducta, modificar creencias, modificar actitudes. Bien, el segundo estadio entonces para Norcross es que el grupo contempla su malestar, convive incómodamente con él y no sabe qué hacer. Además no sabe si realmente quiere hacer algo con él. El tercer estadio es de conflicto explícito abierto. Hay una situación de alerta instalada y de preparación adaptativa para afrontar posibles cambios que producen ansiedad y resistencia. Es decir, hay entonces un segundo estadio donde el sujeto o el grupo finalmente comienza a tomar conciencia de las causas del malestar. Porque estamos pensando, por ejemplo, en una situación donde se sospecha que hay que cambiar, pero no se está muy seguro de la necesidad del cambio o no se está muy seguro de las consecuencias de ese cambio. En el segundo estadio, entonces, el malestar crece porque comienzan dentro del grupo situaciones en donde cada vez está más presente la necesidad de, bueno, no podemos seguir haciendo las cosas así, acá hay que hacer algunos cambios. Y el tercer estadio es ya abordar de alguna manera esa situación y comenzar a ver los pros y los contras del cambio. Seguimos leyendo. Entonces, reiteramos, el tercer estadio es de conflicto explícito, abierto. El cuarto estadio es de acción, es decir, el grupo cambia su comportamiento, ya que ahora la ansiedad no proviene del temor al cambio, sino de la imposibilidad de seguir sin cambios. Aquí el cambio es deseado y fantasiado, en este caso, como panacea maravillosa. Este es un concepto que introduce históricamente el doctor Enrique Pichon Rivière. Bien, un investigador que trabajó durante años en la dinámica de los grupos. Entonces, ya en este estadio, en el cuarto estadio, finalmente se decide que el cambio es necesario, que no se puede seguir en la misma dinámica anterior. Pero ahora se idealiza el cambio, es decir, bueno, a partir de ahora, como estamos haciendo cosas completamente distintas, todo va a ser maravilloso, no va a haber contradicción ninguna, todo se va a solucionar.
Y esto no ocurre de esa manera, porque los procesos de cambio son muy complejos, llevan mucho tiempo y llevan procesos adaptativos de asimilación y acomodación, que son las etapas de lo que la psicología evolutiva propone conceptualmente como proceso de adaptación. ¿Eh? Esto lo trabajó mucho el doctor Piaget, por ejemplo, analizando la evolución en los niños del proceso de inteligencia, por ejemplo. ¿eh? Y bueno, en ese caso, este proceso de asimilación y acomodación lleva mucho tiempo, pero se pasa de una situación de displacer a una situación idealizada. Ahora todo va a ser fantástico. Cuando empiezan los primeros inconvenientes, porque obviamente hay que adaptarse e incluso hacer modificaciones sobre lo nuevo, allí comienzan nuevamente dudas. ¿eh? Y esto puede hacer que el grupo o el sujeto diga, bueno, al final era mejor antes. Es un avance y un retroceso. Son un paso para adelante, dos pasos para atrás, dos pasos para adelante, uno para atrás. Hay que entender que los procesos de cambio son procesos, no son unidireccionales, son procesos ambiguos de aceptación, de rechazo, etcétera. Bien, sigamos entonces ahora con el quinto y el sexto estadio. El quinto, según el modelo de John Norcross, es bastante complejo porque implica una reacomodación a la nueva identidad del grupo, como veníamos diciendo, un aceptarse y acostumbrarse al traje nuevo. Es una lucha por mantener los cambios y sostenerlos en una coherencia confiable y una tentación de retornar a conductas que proveían un beneficio secundario, ¿no? Para tomar esa expresión psicoanalítica, un beneficio secundario. Es decir, sí, yo sé que esto no es lo mejor, pero bueno, me resulta fácil porque ya lo conozco, o haciendo esto de esta manera, no tengo que hacer tal otra cosa. Sí, bueno, pero esto implica un empobrecimiento. Y bueno, viste, pero no sé, no estoy seguro de poder hacer otra cosa. Bien, continuamos leyendo. Es una etapa difícil porque tiene menos espectacularidad que la anterior y suele venir de la mano de un achatamiento del entusiasmo que podríamos pensar como una depresión de lo alcanzado. Es decir, baja un poco lo que podríamos llamar el exitismo y la manía. El sexto estadio, el estadio final, terminación, para nosotros que lo pensamos desde un seguimiento de contacto con el grupo que trabaja en una organización, el sexto estadio, reitero, implica la despedida de los consultores, es decir, esto se refiere a cuando hay una intervención externa en un grupo conflictivo o en un grupo que tiene que cambiar o el acompañamiento en una empresa frente a un cambio de tecnología y demás. Estos estadios raramente son de aparición secuencial o directa. Un nivel dado, aclaramos, no presupone necesariamente la aparición obligada del nivel siguiente. Del mismo modo, se puede regresionar a partir de una conmoción defensiva del grupo. En este aspecto del aprendizaje y cambio es en el que se destaca en la visión dialéctica, como decíamos, de un proceso en espiral que en un análisis anterior vimos en relación a lo que era el aprendizaje, donde secuencialmente se vuelve a pasar aparentemente por la misma situación, pero en un nivel diferente. Es decir, son secuencias inclusivas de elaboración y esto va de la nueva situación o de un aprendizaje, porque en todo proceso de cambio hay un aprendizaje incluido para poder finalmente adaptarse a ese cambio, incorporarlo, y implica evidentemente no solamente un cambio procesual, un cambio, por ejemplo, en el comportamiento actitudinal, un cambio en la forma de hacer las cosas, sino que eso necesariamente implica un cambio de la percepción y la visión del sujeto frente a su propia identidad de rol. Es decir, que en
todo proceso de cambio implica una modificación, que puede ser mayor o menor, de cierto aspecto de la identidad de rol del sujeto. Cómo hago las cosas, de qué manera las hago, cómo miro las cosas, cómo las percibo y cómo me percibo yo mismo. Supongamos, para cerrar el análisis de este capítulo, que el sujeto, frente a una determinada secuencia rutinaria, perciba una falta de autoestima, un malestar consigo mismo. Al final, para estar haciendo lo que estoy haciendo, este trabajo me aburre, hay cosas que me gustaría cambiar pero no me animo. Es decir, hay de alguna manera una infravaloración de la propia capacidad del sujeto. Cuando se produce el cambio y el sujeto avanza sobre toda su resistencia y finalmente termina confirmando que está haciendo las cosas diferentes y que las cosas no eran tan imposibles como él pensaba, siente que algo internamente ha cambiado. Es decir, hay un cambio en la autopercepción, en la autovaloración, y en ese sentido se modifica una parte de lo que llamamos identidad de rol. En este caso, la identidad de rol laboral, porque estamos analizando las situaciones de cambio en el ámbito del trabajo, en el ámbito del grupo laboral. Bien, con esto finalizamos este breve y sintético análisis del capítulo 12 y los invito para un próximo encuentro en donde vamos a analizar el capítulo 13, análisis del liderazgo y de la motivación vertical. Recuerden que cuando hablábamos de liderazgo hablamos de motivación vertical, en el sentido que es el mismo liderazgo el que impulsa la motivación del grupo. Y decíamos motivación horizontal cuando esa motivación surge desde el seno mismo del grupo laboral, del equipo, de la interacción de los propios sujetos. Bien, muchas gracias. Cualquier pregunta, inquietud, el correo es textosconvergentes@gmail.com. Muchas gracias.